Hola a todos, hermanos, muy buenas noches, noche de miércoles, noche de estudio bíblico, noche de teología, noche de aprendizaje con nuestro Dios. Gracias por conectarse, por estar aquí por medio de las charlas. Espero que este tema sea de mucho interés para todos. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos, por favor, que me acompañen en una oración. Padre, gracias por esta oportunidad tan especial de volver a escuchar tu palabra. Cuánto nos llena, Señor, cuánto nos satisface conocer más de ti, de tu esencia. Y ahora también te pido, Señor, que nos ayudes a seguir comprendiendo la importancia, lo trascendental para nuestras vidas, que es que nos protejamos del maligno. Gracias, ayúdanos a saber más y a valorar el hecho de que tenemos a un Dios todopoderoso. Cada que vemos y estudiamos el mal, los demonios, el maligno, a Satanás, nos damos cuenta que es minúsculo su poder, a diferencia del poder que tú tienes. Danos esa fe, Señor, para seguir confiando plenamente en ti y saber que tú eres más grande y más poderoso. Y en esa fe resguardarnos, en esa fe protegernos, en esa fe tener la esperanza en el mundo venidero. Gracias, y es a través de Jesús que te quiero orar y pedir esto. Amén. Excelente, hermanos. Pues vamos, quiero compartirles un video para que se vayan preparando y comenzamos con nuestra clase después. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a presentarles pantalla.
Aquí está. Una vez más, bienvenidos a todos y vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. Hoy tenemos un tema nuevo que es el poder de Satanás. ¿Qué alcance tiene ese poder? ¿Hasta dónde puede llegar a influir en personas? ¿Hasta dónde puede llegar a influir ese poder en el espacio? ¿Qué poder tiene en el cielo? ¿Qué poder tiene en la tierra? Todo esto lo vamos a poder aprender a partir de este momento, gracias a la palabra de Dios. Y bueno, para comenzar, comentarles que Satanás y el arcángel Miguel pueden tener el poder más alto de todos los seres creados. Imagínense, en varias partes de la escritura vemos a Satanás y al arcángel Miguel. Y es súper interesante saber que este ángel es más allá que un ángel, el arcángel Miguel. Qué especial, ¿no? Conocer esta parte de la creación de Dios y saber que en algún momento, pues cuando Dios creó a Satanás, lo creó con esta misma autoridad, con este mismo poder que tiene el arcángel Miguel. Y eso, eh, los estudiosos, de alguna manera, eh, piensan que tienen este mismo poder o más o menos el mismo poder debido a las escrituras que vamos a ver en un momento más. Dice que Satanás y el arcángel Miguel pueden tener el poder más alto de todos los seres creados, de todos. Si a ti te parece que un león tiene poder, wow, a mí me encanta ver los videos de los leones, pero también de los leoncitos o los tigritos, ¿no? Los tigres así bien chiquitos, bien tiernos, ¿no? Y yo pienso, wow, cómo en unos cuantos años se convierten en seres tan poderosos, tan feroces, ¿no? O en un oso, por ejemplo, una ballena, un tiburón. Son seres poderosos, dados esas características por Dios. Pero dice aquí, pero este poder no tiene ni punto de comparación con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable, es decir, que no cambia, es inalterable. A Dios no podemos someterlo bajo presión y que de repente diga, no, o no, me arrepiento de lo que dije, ¿verdad? O me retracto de lo que dije. Dios es inalterable. Dios es soberano, gobierna sobre todo. Dios es eterno. Por toda la eternidad existió y existirá. Es inmortal. Dios es grande y autoexistente. ¿Y qué creen? De todas estas características o atributos, Satanás no posee ninguno. Ya con eso podemos darnos cuenta quién es Satanás realmente frente a Dios. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. Satanás no es inmutable. Satanás no es soberano. Satanás no es eterno. No es inmortal. No es grande y tampoco es autoexistente. Bueno, ciertamente vamos a analizar los atributos que tiene Satanás, el poder que tiene, pero con esto ya nos damos cuenta quién es delante de Dios. Ok, vamos a hablar acerca de Satanás y el arcángel Miguel. Dice, de la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él ningún juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Perdón, aquí me faltó ponerle de qué libro es. Pues es la carta de Judas, perdón. Sí, es la carta de Judas y él, o sea, nada más tiene un capítulo. Judas solo tiene un capítulo. Y entonces esta escritura la sustraje de ese capítulo de los versículos del 8 al 10. A ver, vamos a ver. Sí. Estas, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Está dando aquí este apóstol. Obviamente, este apóstol Judas no es Judas Iscariote, ¿verdad? Es el otro Judas. Es el apóstol que sí se mantuvo fiel a Dios. Entonces, él estaba hablando, el contexto de esta escritura es que dice que hay personas, pues, que
son enemigas de Dios, que se comportan mal, y que maldicen, se atreven a hablar en contra de los poderes celestiales. Maldicen, dice aquí, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Y aquí por eso da este ejemplo, dice, ni siquiera el arcángel Miguel cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. Según lo que está diciendo aquí, esto me parece, wow, súper interesante, porque no existe otra escritura en toda la Biblia donde se refiera a que cuando muere Moisés, el arcángel Miguel y Satanás se disputan su cuerpo. Imagínense, o sea, qué tremenda es esta escritura. Eh, 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 o sea, ¿por qué aparece en la Biblia? ¿Por qué lo dice? Porque ninguna otra parte de la escritura hace referencia a esta situación. Imagínense que muere Moisés y ahí está el arcángel Miguel disputando el cuerpo de Moisés. Qué tremendo. Pero por eso el apóstol decía, ni siquiera el arcángel Miguel maldijo a Satanás. Pero en contraposición, como decía, estos seres humanos son tan irracionales que se atreven a maldecir a los seres celestiales, ¿no? Claro, ni siquiera el arcángel Miguel maldijo a Satanás, pero sí lo enfrenta. Y esto nos hace ver, como vimos en la escritura anterior, que el arcángel Miguel, o en la explicación anterior, perdón, que el arcángel Miguel y Satanás parece que tienen el mismo poder, porque ¿quién podría enfrentar a Satanás si no tuviese el mismo poder o si no pensara que podía enfrentarlo con las armas que él tuviera? Pues nadie, ¿verdad? O sea, ningún otro ángel podría atreverse a enfrentar a Satanás sabiendo que va a perder. ¿Quién lo podría hacer? Pues el arcángel Miguel, alguien que tiene ese mismo poder. ¿De acuerdo? Está increíble esta escritura, está fascinante. Habría que ver más el estudio, ¿verdad? ¿Qué trata? ¿De qué dice? ¿Por qué lo escribe el apóstol Judas? Y terminamos una vez más, miren, diciendo, estas en cambio maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Que esta escritura por algo está ahí en la Biblia y hay que estudiarla, ¿verdad? Sería bien interesante conocerla más a profundidad. Estamos hablando del poder de Satanás. Dice Apocalipsis 12:7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Otra vez aquí aparece Miguel. Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel combatieron al dragón, es decir, a Satanás. ¿Y qué dice esta escritura? Que Miguel vence. Qué interesante y qué fascinante es esta parte de la escritura. Porque vemos que Satanás, claro, que sí tiene poder, pero su poder es limitado. Es limitado ante otro ser o puede ser un poder igual al de Miguel. Pero sí recordemos que, según lo que habíamos estudiado en las escrituras, una tercera parte fue la que se rebeló contra Dios. Entonces, dos terceras partes seguían fieles a Dios. O por lo menos lo que nos hacen saber las escrituras o entendemos de aquella interpretación es que solo una parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Y lo que sí dice esta escritura es que los ángeles que son fieles y que estaban del lado del arcángel Miguel vencieron a Satanás y a los que estaban del lado de Satanás. ¿Ok? Algo que sí es muy importante, necesitamos reconocer y acercarnos mucho a Dios, hermanos, es que ningún ser humano posee el poder de Satanás, ninguno, en lo absoluto, ningún ser humano. Miren lo que dice la escritura en Zacarías 3 del 1 al 5. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. Qué interesante, ¿no? Esta parte de la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién podría tener más poder que este sumo sacerdote para acusarlo? Pues Satanás. Satanás tenía más poder que él y por eso es que se atrevía a acusar a un siervo de Dios. Dice, el ángel del Señor dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás.
¿No es este un hombre tizón rescatado del fuego? Ok, y dice, José estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel dijo a los que estaban allí delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Yo dije, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía en pie. ¿Qué tal? Qué increíble escritura, ¿verdad? Cómo Satanás, obviamente, sí tiene más poder que nosotros, nos acusa, nos tiende trampas, nos engaña, pero ahí siempre va a haber un ángel que puede hacerle frente a él, ¿no? Y ahí estaba otro ángel del Señor. Aquí no dice exactamente qué ángel fue, pero más adelante esta escritura es muy buena para estudiar a profundidad, porque ya en un estudio más profundo podemos ver que a veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel del Señor, se refiere a Jesús. Es posible, es muy posible, hermanos. Entonces, pero este es tema de estudio más adelante, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo el ángel del Señor le dice a Satanás que te reprenda el Señor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Muy bien, vamos a seguir. Ok, esta parte de la escritura ya la vimos. Muy bien. Dice en Job 1:7, y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Prácticamente ninguno de nosotros puede de rondar y recorrer la tierra. Necesitaríamos tantísimo dinero, ¿verdad?, para recorrerla. Pero es imposible que lo pudiéramos hacer de palmo a palmo, ¿no? Porque hay lugares como en una selva tropical donde es imposible que entren vehículos, en el desierto más ardiente, en el polo norte más o en el polo sur más congelados de la Tierra, donde hay seres humanos, pero donde nosotros no tan fácil podríamos llegar. Pero Satanás sí puede rondar la Tierra. O sea, Satanás tiene mucho más poder que nosotros, hermanos. Esa es una realidad. Tiene ese poder. Primera de Pedro de 5:8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pues cuando vemos el ejemplo de los animalitos allá en África, ¿no? Una cebra tendrá más poder que un león, no, porque regularmente los leones son los que se devoran a las cebras. Tendrá un cerdo, un cerdo más poder que un tigre, no. Regularmente los tigres son los que devoran a estos cerditos salvajes, ¿no? A los jabalíes. Entonces es igual. ¿Quién podría devorarnos si no tuviera más poder que nosotros? Pues Satanás. Satanás tiene más poder que nosotros. Y esta escritura lo demuestra. Él tiene más poder que el ser humano y lo devora cuando el ser humano se descuida. No nos descuidemos, hermanos. Satanás tiene el poder para elaborar maquinaciones. Es experto en eso, en elaborar maquinaciones. Dice, para que Satanás, segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Estas maquinaciones, estas artimañas, eh, él las usa constantemente en contra de nosotros. Es experto en generar problemas, en generar conflictos, en poner a unas personas con otras. Es experto en todo esto. Y ese poder realmente lo lleva a tener esa posibilidad de perjudicar al ser humano, a los hijos de Dios. En segunda de Corintios 11:3 dice la Biblia, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ok, amén. Ok, bueno, pues Pablo les estaba diciendo, temo que ya los hayan engañado. ¿Quién era este experto en las artimañas? Pues Satanás tiene ese gran poder, esa capacidad, ese intelecto.
para engañar a los hijos de Dios. Satanás es un experto en tácticas, metodeía, en hacer métodos que pueden llevarnos a apartarnos de Dios. Dice la Escritura, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Nosotros por sí mismos no podríamos vencerlo. Y aquí esta Escritura afirma dos cosas. Afirma que Satanás tiene el poder de hacer artimañas, pero que nosotros, para poder vencer esas artimañas, nos pongamos toda la armadura de Dios. Lee después esta escritura, mi hermano, porque ahí dice cuál es la armadura que debes de ponerte todos los días. Desde que amanece hasta que anochece, tú necesitas traer bien firme toda esa armadura para que puedas vencer las artimañas del diablo. ¿Es poderoso? Sí, sí tiene poder. Pero cuando te lance sus flechas encendidas, mira, traes tu escudo, ¡pam! La bloqueas, ¿verdad? Que te lanza un puñetazo ardiendo, pues tienes tu casco en tu cabeza, en tu pecho, que va a parar ese puño de fuego ardiendo, ¿verdad? Si te tira un golpe por la espalda, en tu espalda vas a estar cubierto por tu armadura. Todo eso, hermanos, es muy importante que lo consideremos. Satanás gobierna el sistema pecaminoso de este mundo. Sí hay un líder, sí hay hermanos, sí hay quien tiene el poder sobre este sistema. ¿Cuál sistema? Con el sistema económico de este mundo, sí, el sistema económico, Satanás lo gobierna. ¿Quién gobierna las naciones? Pues bueno, en muchas ocasiones cuando el hombre que gobierna no es un hombre de Dios, no tiene temor de Dios, pues se generan muchos problemas sociales, mucho dolor, mucho pecado, mucha tristeza. Y Satanás gobierna el sistema pecaminoso de este mundo. ¿Cuál sistema? No, pues ha de ser el sistema, comunista. Pues es el sistema comunista, el sistema capitalista, em, el sistema monárquico, todo sistema que no respete a Dios, mis hermanos. Todo sistema es un sistema pecaminoso y ese sistema pecaminoso es gobernado por Satanás. Tiene ese poder, imagínate, o sea, con razón le ofrecía a Jesús en Mateo 4 todas las riquezas de este mundo, todos los gobiernos de este mundo, porque él los tenía. No podía ofrecerle algo Satanás a Jesús que no tuviera. Dice en Juan 12:31, este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Jesús mismo afirmando que Satanás, ¿sí? Es el que gobierna el mundo, ¿ok? ¿Ok? Satanás tiene el poder, es el príncipe sobre su ejército demoníaco. Y vamos a la escritura, dice la Biblia. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, al decir para el diablo y sus ángeles, esto implica un sentido de pertenencia, ¿sí? Es decir, Jesús estaba diciendo, Satanás se va a ir al fuego, pero se va a ir él con todo y sus ángeles. Entonces, como veíamos en el tema, es que Jesús, perdón, como dice aquí, Satanás es el príncipe sobre su ejército demoníaco. ¿Tiene ese poder? Él tiene un ejército de ángeles caídos. Satanás mora en el tercer cielo y en la tierra. Miren, tiene tanto poder Satanás que puede estar en el cielo, en el segundo cielo, el que llaman el cielo espacial, eh, y en el cielo atmosférico. ¿Por qué dice aquí que mora? Pues lo que pasa es que él puede estar en esos lugares. Ya vimos en la escritura cómo sube al cielo a acusar a Job, ¿de acuerdo? Entonces, él puede estar en esos lugares. Eso nos hace pensar que tiene poder, sí, realmente tiene.
Realmente tiene mucho poder, ¿no lo crees? En segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 10 dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Qué escritura tan fuerte. El malvado vendrá por obra de Satanás. ¿Y qué hará este malvado al que se refiere esta escritura? Pues hará toda clase de milagros, imagínense. Satanás tiene el poder de hacer toda clase de milagros. Toda clase, sí, hasta resucitar, ¿no? Sanar una enfermedad. Qué impactante es esta escritura. O por lo menos, cuando digo que toda clase, dice esta escritura, toda clase de milagros, o por lo menos puede ser ese milagro, entre comillas, puede ser algo que parezca tan real que engaña a muchos. Por lo menos, si no es un milagro tal cual como los hacía Jesús, por lo menos puede ser tan convincente ese milagro, esas señales y esos prodigios falsos que muchos caigan. Imagínense qué poderoso es que puede hacer estos artificios que puedan parecer tan reales que engaña a mucha gente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, dice, por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Aquí es una decisión el querer ser salvos, el estar con Dios. ¿Qué otro poder tiene Satanás que va a usar al falso profeta? Apocalipsis 3 del 13 del 13 al 14 dice, también hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. ¿Qué tal lo que dice esta escritura? Que hará caer fuego del cielo a la tierra, como en algún momento Dios hizo que cayera fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Este es el poder que tiene Satanás a la vista de todos, con estas señales que le permitió hacer en presencia de la primera bestia. Engañó a los habitantes de la tierra, ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. ¡Wow! Qué interesante esta parte de la escritura. Bueno, ¿qué más? Satanás tiene el poder de la muerte. Muy bien, ¿qué dice la escritura? Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. ¿Quién nos da vida? Jesús. ¿Quién trajo la muerte? ¿Quién la provocó? Satanás la provocó desde el jardín del Edén, al decirle a Eva, no es cierto lo que Dios dijo, acusando a Dios de mentiroso, imagínense. O sea, imagínense en la situación en la que se encuentra Satanás, de acusar a Dios de ser un falsiario, de ser un mentiroso, ¿de acuerdo? Y cómo aquí dice la escritura que Satanás tiene el dominio, el poder sobre la muerte, el poder de la muerte más bien, no sobre la muerte. Quien tiene el poder sobre la muerte es nuestro Señor Jesús, que nos da vida. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de poder tiene Satanás? Satanás puede meter a las personas en la cárcel. Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Satanás tiene el poder sobre este sistema, el sistema penitenciario de nuestro país. Satanás tiene el poder sobre el sistema judicial. eh, Puede tener el poder sobre el sistema, este, de procuración de justicia, es la verdad. Puede haber mucha corrupción y puede ser que en algún momento también nosotros, hermanos, pasemos este tipo de pruebas. ¿Te imaginas qué sea sentir?
ser encerrado en la cárcel injustamente, que pierdas tu libertad, que pierdas tu trabajo, que pierdas la relación con tu familia. Y esto es así claramente una verdad, porque recordemos la escritura a Pablo, cómo lo mantenían en la cárcel. Satanás no quería que ese hombre de Dios, tan fiel como una fiera, que avanzaba, que no se retraía, que no se acobardaba a hacer la voluntad de Dios, y lo quería encadenar, lo tenía en la cárcel. Recuerda la escritura cuando comenzaron a predicar el evangelio los discípulos, Pedro y los apóstoles, que los meten en la cárcel. Ah, pero ¿qué pasó? Cómo un ángel en la madrugada va y los libera. ¿Te das cuenta? Satanás es así. Nos damos cuenta cómo Juan el Bautista, cuando le recrimina y confronta a este gobernador de que estaba cometiendo adulterio, a Herodes, a Herodes Antipas, ¿te acuerdas que lo confronta? Bueno, pues lo meten en la cárcel y lo matan. Esto es una realidad. Satanás tiene ese poder para hacernos sufrir físicamente, para hacernos batallar, para hacernos incluso que nosotros reneguemos de nuestra fe y decir, ya no quiero esto, es demasiado sufrimiento. Así que la Biblia te dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Esto, hermanos, nos puede pasar en cualquier momento a todos. Dice, pero la palabra de Dios no puede apresarse. O sea, Satanás tiene ese poder de encadenarnos, de meternos en la cárcel, pero siempre va a fracasar. Porque miren, ¿qué dice 2 de Timoteo 2:9? Por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Aquí está, estas palabras, cómo nos refrescan, cómo nos dan esperanza de este hombre que amaba tanto a Dios. Decía, sí, yo sufro en extremo. No sé si tú has sufrido en extremo, hermano, hermana, a causa de tu fe, pero Pablo sí, sufría hasta el extremo. ¿Qué implica la palabra extremo? Es sentir que estamos al límite de nuestras fuerzas, al límite de nuestra paciencia, al límite del dolor y no querer más. A eso se refería Pablo. Sufro al extremo de llevar estas cadenas. Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Cómo seguía convirtiendo a personas en la cárcel? ¿Te acuerdas del carcelero? ¿Te acuerdas de Pablo cuando lo llevaban ante las altas autoridades de Roma? ¿Cómo dice la escritura que se seguían convirtiendo ahí, no? Eso es muy especial. Y pues bueno, hermanos, hasta aquí. eh, un segundo. Sí, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que sea de ayuda para tu vida espiritual. Gracias y es momento de comentarlo con los hermanos. Hasta pronto.